Bienvenidos todos y los que me escuchan por las redes, esperando que este mensaje sea bueno para la edificación de todos. Siempre es bueno escuchar la palabra de Dios. El mensaje de hoy está titulado Confrontación entre enojo y misericordia. Creo que es un tema bastante adecuado para el tiempo, para nuestra condición como humanos, ya que muchas veces tenemos patrones, tenemos actitudes de enojo o nos sumergimos en alguna emoción tóxica que nos perjudica nuestro andar. Como introducción, mejor dicho, voy a leer algunas particularidades o características del enojo. Tenemos el enojo, la ira y el odio. Primero está la molestia, ¿no? Entonces, a veces se confunden una con la otra, pero en situaciones generales indica lo mismo. Lo único es la intensidad de cada emoción, ¿no? Por ejemplo, el enojo dice que aumenta del riesgo de enfermedades como cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedades coronarias y eventos cardíacos. También problemas gastrointestinales, acidez estomacal, úlceras, síndrome del intestino irritable y alteraciones en la absorción de nutrientes. Debilidad del sistema inmunológico. Esto no permite que las infecciones virales y bacterianas sean respondidas adecuadamente, porque disminuye esa condición de enfrentar estas enfermedades. Trastorno del sueño, problemas musculoesqueléticos, tensión muscular crónica, dolores de espalda, cuello y cabeza, así como aumento del riesgo de contracturas. Trastornos emocionales y psicológicos diagnosticables, irritabilidad patológica, trastornos de ansiedad, depresión y trastorno de ira intermitente explosiva, pérdida de relaciones sociales y familiares, problemas legales y laborales, deterioro del rendimiento cognitivo, dificultades de concentración, toma de decisiones erróneas y problemas de memoria a corto plazo. Afectación de la salud bucal, aumento del bruxismo, cuando suenan las mandíbulas, lo que se llama allí traqueo, ¿no? Gingivitis y caries por el estrés asociado. Entonces imagínense todo lo que produce esta emoción. Y esto quizás es una condición de enojo, ira. Ya cuando es odio, ya cuando pasa la categoría de odio, ya mayormente ahí ya se comienzan a expresar en el cuerpo humano toda esa afectación, toda esa carga emocional que podemos tener. ¿Quién sufre acá de enojo? De ira, de odio. Todo. Es una emoción buena, hermano. Todas las emociones que nosotros tenemos son buenas, como el miedo, como cualquier emoción, pero en su condición normal, natural. Cuando pasamos esos niveles es cuando ya se torna patológica o negativa, porque nos perjudica. Por eso que Dios siempre nos habla sobre el enojo, y quiero leerle Efesios 4:26, ¿no? Permítame leerle en una versión Efesios 4:26, para que usted vea cómo Dios nos ama, quiere lo mejor para nosotros siempre. Efesios 4:26 dice la palabra de Dios. En Reina Valera dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Y en lenguaje actual dice: si se enojan, no permita que eso los haga pecar. Dios sabe, Dios nos creó, Él sabe que
esa emoción está en nosotros. Pero cuando ya no la podemos controlar, como el miedo, como cualquier otra emoción, la tristeza, el dolor, es cuando se tornan negativos. Entonces, el tema de hoy se llama confrontación entre enojo y misericordia. Miren la misericordia, hermanos. Beneficio de la misericordia en las personas. Reduce el estrés y mejora la salud física. Disminuye la presión arterial y la inflamación, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Aumenta el bienestar emocional, disminuye la ansiedad, la depresión, incrementando la felicidad y la satisfacción en la vida. Fortalece las relaciones, genera empatía y confianza, construyendo vínculos más profundos con familiares, amigos y comunidades. Fomenta el crecimiento personal. Desarrolla valores como la humildad, la gratitud, brindando un sentido de propósito mayor. Contribuye a una sociedad más pacífica, reduce conflictos y promueve la solidaridad, mejorando el tejido social y la convivencia. Totalmente opuesto, ¿cierto? La misericordia. Dios nos manda que seamos misericordiosos, que seamos siempre pongamos el bienestar de los demás ante nuestro bienestar. Vamos a estar, el tema va a estar centrado en personajes de la Biblia que no pudo controlar su enojo y eso le trajo consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que nos apartamos de Dios, que no hacemos la voluntad de Dios, que nuestra actitud, nuestros comportamientos están desvinculados o apartados de la presencia del Señor. Y nosotros, como Jonás, podemos estar incluidos en toda esta situación del enojo. En un momento actuar como actuó Jonás, rebelde, contradictorio a la voluntad de Dios, haciendo las cosas que nosotros pensamos que son convenientes. ¿Por qué? Porque tenemos raciocinio, tenemos una experiencia, tenemos un conocimiento y los cuales pensamos que siempre son lo correcto, porque a nuestra mente finita llegamos quizá al tope de análisis, de profundidad, y entonces pensamos que esa conocimiento o esa idea es la superior, o no hay otra forma de formular las cosas o de creer las cosas. Y el ser humano siempre se va a debatir entre su capacidad y la capacidad de Dios, en su mente y la mente de Dios. Por eso se nos hace difícil, hermanos, muchas veces nosotros aprender a aceptar las cosas de Dios, porque nuestra mente llega al tope y dice: hasta aquí está bien, ya tú sabes lo que es, lo que significa esto. Y la prueba está, hermano, ¿cuántas veces te han leído un versículo o un texto de la Biblia y lo entienden, y después de algunos días, dice, o meses, lo leen otra vez? Pero yo no había visto esto. Esto es nuevo, esto lo pusieron nuevo. ¿Por qué? Porque la mente y la palabra de Dios tienen una profundidad casi infinita prácticamente. Entonces, cuando nosotros nos centramos y nos quedamos en nuestra propia opinión, Dios también nos aconseja en ese sentido, en Proverbios 3:7, es cuando nosotros podemos errar, así como le pasó a Jonás. Cuando nosotros tenemos una percepción de las cosas y creemos que esa percepción era correcta. Jonás, en la parte teórica e histórica y cultural de Jonás, estuvo en el año 760 aproximadamente antes de Cristo, en
en el reinado de Jeroboam II, que gobernó desde 793 hasta 753 antes de Cristo. Y estaba Siria. Siria era una potencia en ese momento. No había esclavizado totalmente, no había enfrentado a Israel con tanta contundencia como lo hizo después, pero sí en un momento le había tenido que rendir tributo a Siria. Y Jonás tenía en su mente que era un pueblo malo, y lo era. Era una gente mala y que no merecía la misericordia de Dios. Ese era más o menos el contexto. Luego, Nínive era una ciudad grande de Asiria, pero no era la capital. Luego pasó a ser la capital de Asiria. En este contexto, Jonás desarrolla su percepción de las cosas. Jonás es llamado para hacer un ministerio, para llevar a cabo una obra de Dios. Y él, bajo esa perspectiva, bajo esa cosmovisión de las cosas, dice: no es correcto esto que quiere hacer Dios. Imagínate confrontar a Dios, hermano. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos puesto o hemos estado en esa condición de confrontar a Dios? De decir: no, Dios, es que lo que tú dices no es. ¿Cómo yo no voy a poder tomar una copa? ¿Cómo yo no voy a poder tener una relación extramarital? ¿Cómo yo no voy a poder andar en esta situación? Si es momento, si es algo que yo estoy claro que yo no puedo pasar cierto límite. Y muchas veces quizás lo hemos conseguido en esta postura de Jonás. ¿Por qué? Porque tenemos una percepción errada del Señor, de la palabra del Señor. El Señor dice que nos llamó a libertad. Gálatas 5:13, y también habla en Santiago. Pero no tomar esa libertad como propósito para volver atrás, como para hacer mi propia voluntad. Hay una libertad, llamémosla, dentro de la santidad que Dios nos permite. Dios no quiere robo, Dios no quiere que nosotros estemos obedeciendo sin usar y sin poner en práctica nuestra potencialidad en cuanto al raciocinio. Él quiere que nosotros nos comportemos, nos desarrollemos teniendo en cuenta y poniendo en uso toda esa potencialidad que Él nos concedió al momento de hacernos. Él no quiere que nosotros actuemos como robo. Eso hay que entenderlo, pero esa libertad no la podemos usar para desagradar a Dios, para pecar. En el caso de Jonás fue algo que le trajo muchas consecuencias. Vemos también otro personaje, hermanos, David. David, bueno, en el contexto histórico de Asiria, de Nínive, también estaba la creencia que la misericordia solamente era para el pueblo de Israel, que ningún otro pueblo, ninguna otra persona podía tener la misericordia de Dios. Esa era una creencia cultural del pueblo de Israel. Y eso contribuyó a que Jonás afianzara más su criterio, su idea de que no podía ir para allá. Aunque Dios le estaba enviando, él dijo: yo no puedo ir porque eso está errado, eso está malo. Y era una doctrina correcta, un conocimiento correcto, quizás sí, pero la actitud de Jonás no fue la correcta. Porque la actitud de Jonás fue desobedecer a Dios. En priorizar su criterio, su idea, y no tomar en cuenta lo que Dios estaba mandando. Y dentro de la iglesia yo creo que sucede mucho esa situación, de que a la iglesia, como hermanos, como hijos de Dios, se nos llama la atención, la palabra nos exhorta y nosotros seguimos haciendo lo que nosotros pensamos que está bien, que está correcto. Es algo que nosotros tenemos que corregir, es algo que Dios nos muestra a través de Jonás. Es un espejo que tenemos allí. Vemos a Jonás como
algo raro, pero Jonás, ¿por qué no entendió? ¿Por qué Jonás actuó de esa forma? ¿Por qué Jonás, siendo profeta del Señor, teniendo una relación íntima con el Señor, hace eso? Pero casi nunca nos ponemos, quitamos a Jonás y nos ponemos nosotros. En muchas circunstancias hemos sido como Jonás, rebelde a los mandamientos del Señor. El rey David, fíjese la contraposición, ¿no? La dualidad. El rey David fue perseguido ¿por quién? Por Saúl, ¿cierto? Y Saúl 2 veces intentó matarlo, o varias veces. La vez mató a Goliat, ¿no? ¿Ah? La vez mató a Goliat. Después de eso, Saúl lo comenzó a perseguir. Bueno, un día estaban cenando y le tiró la espada y, cosa de Dios, no lo pudo clavar en la pared con la espada. Bueno, conocemos toda la historia de David, pero un día Saúl estaba persiguiendo a David en el desierto y entró a una cueva. ¿Y quién estaba allí en la cueva? Estaba David, unos hombres. ¿Qué le dijeron los hombres? ¿Qué le dijeron? Es tu oportunidad. Es tu oportunidad, David, porque si no lo matan, él te va a matar. Era algo lógico. Sí, humanamente es lógico. Si alguien te quiere matar y tú tienes la oportunidad de quitarle la pistola o el cuchillo, el machete o reducirlo, quizás lo haces, ¿verdad? Porque tú la motivación es la supervivencia, continuar viviendo. Pero ¿qué hizo David? David no, y siempre repetía esto: yo nunca alzaré mi mano contra el ungido de Dios. ¿Y David qué hizo? Llegó, cortó parte del manto y después se lo enseñó. Saúl, aquí está la misericordia del Señor. Eso fue lo que le quiso decir David. Aquí está la misericordia del Señor. Te pude haber matado, pero no lo hice. Controló la emoción, controló la rabia, controló el miedo, controló el orgullo. David. Por eso, al final, Dios dice: un hombre que tiene el corazón conforme a la voluntad de Dios. Aunque David pecó, hizo muchas cosas que no estuvieron bien, pero la integridad de David, el corazón de David, estaba sujeto al Señor. Era un corazón temeroso al Señor, un corazón que quería agradar al Señor. Que su humanidad le jugó la pasión de la carne, le jugó momentos, ciertas situaciones, sí. Pero el corazón, en general, era un corazón que quería agradar a Dios. Entonces vemos a Jonás dejándose llevar por las emociones y un David controlando las emociones y practicando la misericordia. Saúl tenía que seguir viviendo. Humanamente, quizás no, porque quería matar al próximo rey de Israel. Estaba haciendo cosas alocadas, estaba haciendo cosas ya fuera de sí. Se había apartado de la voluntad de Dios. Quizá humanamente Saúl debía morir o ser reducido, ser puesto, ponerlo preso. Pero la misericordia, David usó la misericordia para agradar al Señor, porque el único que tiene la potestad de hacer juicio sobre la tierra es el Señor. El Señor decide quién vive y quién no vive. El Señor decide a quién bendice y a quién no bendice. Nosotros simplemente somos instrumentos de Dios para hacer su voluntad, para llevar a cabo la voluntad del Señor. Entonces vamos, hermanos, a Jonás.
capítulo 4. Jonás. Capítulo 4. Y vamos a estar allí desglosando un poco esta perícopa de Jonás, capítulo 4. Vamos a leer Jonás, capítulo 4, el versículo del 1 al 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? El Señor es maravilloso. El Señor nos va a hacer preguntas siempre para confrontarnos. ¿Se acuerda con Adán y Eva cuando pecaron? El Señor sabía dónde estaban ellos, en qué arbusto, en qué árbol estaban escondidos. ¿Sí? Pero el Señor, que dijo: Adán, ¿dónde estás? Y eso hizo que Adán: Señor, estamos escondidos porque tenemos vergüenza. ¿Y quién te enseñó? ¿O cómo adquiriste ese conocimiento de la vergüenza? Porque estás desnudo, te escondes. Y empezó el Señor allí a confrontarnos. Entonces, hermanos, aquí vemos: Dios confronta un corazón enojado. Aquí el Señor está confrontando a ese corazón de Jonás, que dijo que yo sabía lo que yo decía estando en mi tierra. Yo sabía que ese asirio no merecía tu misericordia. Sin embargo, yo vi en ti, en tu mandamiento, que tú querías tener misericordia de eso. Y por eso me fui, por eso huí, por eso no obedecí tu palabra. Porque yo sabía quién eres tú, Dios. Jonás conocía a Dios, pero lo conocía hasta ciertos límites. No conocía toda la grandeza de Dios, todos sus atributos. Solamente conocía una parte de Dios. O su mente no le daba para entender toda la majestad del Señor, todos los propósitos del Señor. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, hermanos. Nuestra mente jamás va a entender la grandeza del Señor. Va a ser casi imposible que podamos entender la mente del Señor, como dice Pablo. ¿Quién entenderá la mente del Señor? Entonces, hermano, enojo por la misericordia. ¿Qué le causó el enojo a Jonás? La misericordia del Señor. El bendecir a otros que no se merecían la bendición. El tener misericordia de otros que no merecía, según Jonás, la misericordia del Señor. Eso le produjo a Jonás un gran enojo. ¿Alguna vez te ha sucedido algo así? ¿Que has visto a un hermano o a una persona ser bendecido y te ha enojado? A mí, quizá una molestia, no enojo, pero a veces pensamiento, y digo, bueno, este hermano está llegando a la iglesia y ya tiene un ministerio y tiene sustento.
y de repente uno, un tiempo, quizá uno dice trabajando duro y no tenía un sustento, aunque yo desde que llegué a la iglesia tenía el pensamiento de Pablo, de trabajar con estas manos y sustentarme y servir al Señor. Por 14 años lo hice para la gloria del Señor, pero pasaban esos pensamientos. Y hay hermanos que se bautizan y ya prácticamente tienen ministerio y tienen sustento. Entonces, si uno no tiene cuidado, eso puede producir un enojo. Que Dios bendiga a alguien que para uno no tiene, no se ha ganado esa bendición. Pero es la voluntad del Señor, bendecir a quien Él quiere bendecir. Ok, hermanos, entonces Jonás estaba en esa condición de muy molesto, muy enojado, porque Dios tenía misericordia, iba a tener misericordia, o estaba manifestando una misericordia de este pueblo que era malo. Era un pueblo que había oprimido, que amenazaba a Israel. Y era una doctrina cierta la que tenía Jonás, pero su actitud fue errada. La victimización quería morir. El enojo perturba y la gente mayormente que está enojada, que no logra su objetivo, entonces se victimiza. Y en esta condición de víctima, para no reconocer que estaban errados, para no reconocer que deben aceptar otra posición. Jonás se victimizó. En el versículo 2 dice, oí pues, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir atrás, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahí Jonás se está victimizando. Yo sabía eso y por eso hice lo que hice. Pero nunca Jonás lo vemos acá reconociendo realmente que actuó mal, que tomó decisiones erradas, sino se mantuvo en su enojo, en su creencia, en su idea, y la hizo valer prácticamente hasta el final. Entonces, pregunta que desnuda el alma. En el versículo 4, Dios le hace una pregunta a Jonás. ¿Hace bien tú enojarte tanto? Y la pregunta es para nosotros, ¿no? ¿No hace bien enojarnos? Que no se te puede decir nada, no se te puede criticar nada, no se te puede hacer ninguna observación, no se te puede dar un consejo, no se te puede decir un versículo porque ya lo toma todo eso como mal. ¿Lo hacen bien? Era mi pregunta para nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios. ¿Cuántas veces tú te has enojado cuando te corrigen, cuando te llaman la atención, cuando te dicen eso no está bien? Cambia la manera de pensar, cambia tu percepción de esa situación. Yo creo que todos hemos pasado por eso, que nos enojamos, que no nos gusta. ¿Por qué? Lo que comentaba al principio, creemos que ya tenemos una percepción total de las cosas, que lo que creemos eso es. Pero si la vemos con la luz y con la intensidad y profundidad de la palabra de Dios, podemos ver que esa idea puede estar equivocada, esa percepción puede estar equivocada. Entonces, hermanos, esta idea, Dios confronta un corazón enojado. Lo hizo con Jonás, pero también Dios confronta un corazón egoísta.
Dios confronta un corazón egoísta. Vamos al versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. El 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, y el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, Dios confronta un corazón egoísta. Jonás se sentó a esperar el juicio. ¿Qué había en la mente de Dios? De Jonás, que cambiara su parecer. Voy a ver qué juicio va a hacer Dios, cómo lo va a consumir, cómo va a ser para que este pueblo no reciba un bienestar, una bendición del Señor. También, hermanos, vemos que se gozaba en sí mismo y no buscaba la felicidad de los demás. Jonás era satisfacer su ego, su idea, su convicción, su postura, y no le importaba nada de los demás. En este caso, 120,000 personas que vivían en Nínive, que era importante para Dios porque es su creación. A Jonás eso no le importaba, y no pudo ver que el ser humano es imperfecto, no por su creador, no porque fue creado con imperfección, sino por causa del pecado. Tenemos comportamientos erróneos, actitudes erradas, como visión errada, sentimientos errados, emociones erradas, por causa del pecado. Pero Jonás no pudo ver esto, no pudo profundizar sobre esto. Es lo que tenía en la mente era la maldad de todas estas personas, 120,000 personas, y Dios aquí lo comienza a confrontar. Fíjese Dios, Jonás estaba contradiciendo con Dios, pero sin embargo Dios actuó con misericordia con él. Le hizo una calabacera, una planta para que le tapase el sol, para que estuviese allí en el desierto cómodo. Así actúa Dios con nosotros. Aunque nos comportemos mal, tengamos errado, Él va a tener misericordia siempre de nosotros, hasta un punto que haga el juicio, y ya ahí sí vamos a tener las consecuencias. Pero si Dios no tuviese misericordia con cada uno de nosotros, no estuviésemos acá. Ya nosotros hubiésemos sido juzgados por nuestras actitudes, nuestros errores. Pero en la misericordia de Dios, siempre Él va a sustentarnos y va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Lo hizo con Jonás, le hizo una planta para que le cubriese del sol. ¿Y cómo se sintió Jonás? Contento, ¿cierto? Alegre. Gracias, Señor. Pero no estaba contento con lo que Dios iba a hacer o quería hacer con este pueblo. Entonces ahí vemos la contradicción, la diferencia de nuestra condición como humano y la condición de Dios como espiritual, en la parte espiritual. Por eso que tenemos que crecer cada día más para entender la voluntad del Señor, para llegar a un momento que podamos
acercarnos lo más posible a la voluntad del Señor, a los propósitos del Señor, a la mente del Señor, para poder encajar en su voluntad, para poder nosotros estar cercanos al Señor en lo que Él quiere hacer con la humanidad y con su iglesia, por supuesto, con su pueblo. Entonces vemos a un Jonás también egoísta, porque se sentía bien en la misericordia del Señor, pero no quería que esa misericordia estuviese con estas 120,000 personas. ¿Le parece justo la condición de Jonás? Y cuando nos habló de Esa fue consecuencia de su rebeldía. Entonces vemos, hermanos, la pérdida de la comodidad. Ahí también Jonás sí se molestó. Cuando el Señor no tuvo más misericordia de él en ese sentido, le quitó la protección, ahí se victimizó. No, Señor, entonces mejor que me muera. No, Señor, porque tú no me quieres. No, Señor, pero es que tú no me entiendes. No, Señor, pero es que tú nunca me bendices. No, Señor, es con mi familia, mira cómo está mi familia, mira a mis hijos, mira tal cosa. Entonces, no vaya más a la iglesia. No, Señor, yo no voy a leer, no voy a orar porque estoy enojado contigo, porque creo que tú no tienes misericordia de mí. Creo, Señor, que tú no te estás comportando conmigo como debería comportarte. Esto muchas veces pasa en muchos cristianos y nos pasa a nosotros. Nos victimizamos, nos ponemos víctimas, pero nunca quizás reconocemos, Señor, es que no he sido un cristiano fiel, no he sido un cristiano esforzado. Señor, no he servido en tu pueblo. Señor, tengo unos dones, un don que usted me dio y no lo he puesto en práctica. Casi nunca decimos eso. Pero si no, vamos por la parte de la víctima, de echarle la culpa al Señor. Pero cuando el Señor nos bendice, sí nos gusta. Como Jonás, contento, alegre, con su sombrita llena. Hermanos, la fragilidad emocional de nosotros, en este caso de Jonás también, nos lleva a decir cosas que no son nada apropiadas, nada correctas. ¿Qué dijo Jonás? Quítame la vida, es mejor morir, es mejor no continuar, es mejor que llegue hasta aquí. Eso es confrontar a Dios, eso es decirle a Dios, Dios, no creo que tú puedas mejorar mi vida, no creo que tú puedas mejorar mi futuro, no creo que tengas cosas buenas para mí, o no evaluar las cosas positivas de Dios, simplemente ver lo negativo, ver las cosas desde la perspectiva que yo lo estoy viendo, y puede estar cegada a una emoción negativa, a una emoción patológica, como estaba la condición de Jonás. Estaba viendo la vida desde su enojo. No estaba totalmente consciente de su situación. Y eso nosotros muchas veces tomamos decisión. ¿Cuántas veces no decimos o no hemos escuchado personas? No, yo me voy de la iglesia, porque ahí tal cosa, el hermano me vio feo, el hermano tal cosa, ahí hay cierta situación que me parece que ahí no son dogmáticos, ahí son liberales, ahí no castigan tal cosa, ahí no tienen misericordia, ahí tienen mucha misericordia. Empezamos a ver las cosas, las actitudes en los hermanos, en la iglesia, pero la estamos viendo desde una condición negativa o no apropiada. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando tomamos decisiones, si están influenciadas por una emoción negativa, un sentimiento o un resentimiento. Entonces, la fragilidad emocional de Jonás no estaba bien. O sea, estaba acrecentada esta fragilidad por la emoción que tenía del enojo. No podía razonar, no podía, en un momento dado, Señor,
he pecado, te he desobedecido. Gracias por la calabacera que me diste. Ahora murió. Pero sin embargo sigo agradecido contigo, porque tuve un día de sombra. Jonás no llegó a ese punto. Y el tercer tópico, hermanos, Dios confronta un corazón sin compasión. Vamos al versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Aquí vemos a Jonás totalmente fuera de sí, ¿no? Estaba muy enojado por la calabacera, porque estaba cómodo y ahora no está cómodo. A veces nosotros estamos cómodos en la vida y cuando eso se pierde, entonces estamos enojados de sobremanera. Cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos el negocio, cuando se nos accidenta el carro. Yo he tenido como un mes con la moto accidentada o varada, y si uno no controla las emociones se enoja. Esa moto, eso ya no está, eso. Pero son cosas pruebas que Dios permite para ver cómo reaccionamos nosotros, para ver con qué actitud nosotros reaccionamos. Si vamos a enfocar nuestra decisión, nuestra situación, se me fue la palabra. Si vamos a reaccionar bajo emociones negativas o bajo un raciocinio general de las cosas. ¿Qué significa esto? Tomando y valorando también las cosas positivas que recibimos de Dios. No solamente en el caso mío que la moto estuvo accidentada, eso es lo que yo estoy recibiendo de Dios. No, yo recibo muchas cosas positivas. Pero si yo no razono correctamente, si no concientizo correctamente, yo me voy a enfocar en eso negativo y voy a tomar decisiones, voy a hablar por lo que estoy viendo que es negativo. Y eso es lo que le pasó a Jonás. En este caso, estaba muy enojado hasta la muerte, porque un gusano se había comido la planta. Versículo 10. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir. Esto es muy importante, que no sabía la gente de Nínive. No sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y eso es lo que ve Dios en el ser humano: la ceguera, y sobre todo la ceguera espiritual. Y por esto que Dios tiene misericordia. Pero nosotros nos enfocamos muchas veces en que tú debes saber eso, ¿cierto? ¿Cuántas veces han escuchado eso? Pero tú como cristiano, tú como líder, tú como tal cosa, tú como hijo, tú como padre, tú como hermano, tú tienes que saber eso. Pero Dios no. Dios dice: ellos no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda. Pobrecito. Aunque están actuando en contexto de maldad, ellos no saben lo que están haciendo. El mundo no sabe lo que está haciendo. El mundo cree que está avanzando y lo que está es retrocediendo. Es como que nosotros dijéramos: no le vamos a predicar el evangelio a nadie porque ellos son malos. No, ese violó a su hija, mató a su mamá, mató a sus hermanos, mató. No hay que predicar el evangelio. Es la misma actitud que tenía Jonás. La misma actitud. Pero ¿qué ve Dios? Ellos no saben lo que están haciendo. Ellos necesitan la luz del evangelio. Ellos necesitan que
estudien mi palabra, que me escuchen, que vean lo que yo tengo para ellos, que son grandes cosas, grandes bendiciones. Esa es la postura y la condición de Dios y la voluntad de Dios. Cuando actuamos como Jonás, estamos actuando incorrectamente. Cuando nos dejamos llevar por el enojo, ya vimos al principio todas las consecuencias que el enojo nos concede, hermano. Cuánta artritis, cuántos malestares estomacales, cuántos cáncer, cuántos infartos, cuántas situaciones, tensiones altas son producidas por el enojo, la ira y el odio. Estos días estaba en la terapia del brazo y una señora, me acordé de la hermana Cruz, tenía todo esto deformado. Esto aquí como un hueco, las manos así deformadas por artritis o artrosis. Eso mayormente es por ira. Científicamente está comprobado que más del 80% de las enfermedades biológicas tienen asidero en las emociones, resentimientos. ¿Y eso por qué es? Cuando yo estaba estudiando la carrera de terapia familiar, una profesora decía: ahora ustedes van a empezar a ver a todo el mundo enfermo o como paciente. Y es verdad. Eso se considera como enfermedad. O sea, uno conoce a una persona y ya cuando le habla, ya uno más o menos sabe por lo que viene. O sea, dónde está su situación. Una enfermedad. Quiero que uno primero busca en la persona de una enfermedad qué abusos, qué traumas que vivió en su niñez. Ahí mayormente cuentas parte de su enfermedad, si no es todo. Pero nosotros concientizamos eso, ¿no? Nosotros como humanos, estoy enfermo del hígado, estoy enfermo de tal cosa, estoy enfermo, eso es porque comí mal, porque tal cosa, y nunca nos vamos a la parte emocional, ¿cierto? Psicológica. Casi nunca. Muy emocional. A mí no me ha llegado ningún paciente diciéndome: yo vengo porque tengo la tensión alta y quiero tratarme psicológicamente. ¿Por qué? Porque eso no está en la mente, en la cultura del ser humano. El ser humano es que el cuerpo físico es independiente, el cuerpo emocional independiente y el cuerpo espiritual independiente. Por eso deberían leer este libro. Tensión alta 3. Camino hacia la sanación integral. ¿De quién? Se lo recomiendo. Ahí hago un enfoque general y algunos ejercicios. Quizá se necesitan mucho más para sanar, pero con esto que está allí pueden comenzar una búsqueda para la sanación. Hermanos, actuemos para agradar a Dios y no para agradarnos a nosotros. Jonás estuvo sumergido en su enojo y eso le trajo mucha consecuencia con la relación con Dios. Nosotros podemos estar también sumergidos en un enojo, una ira, un malestar, una desconformidad, y eso nos afecta nuestra relación con Dios. Si hay rabia, enojo en nuestro corazón, sanemos, arrepintámonos, pidamos perdón. Eso nos va a liberar, nos va a quitar ese enojo y quizás nos va a quitar muchas enfermedades. Y sobre todo va a potencializar nuestra relación con Dios, que es lo que más nos importa, lo que más queremos, porque todos queremos estar delante de la presencia del Señor, adorándole por la eternidad. Amén. Bendiciones.